Y Juan Pablo tiene algo que comentar. Juan Pablo, Juan Pablo. ya muy buenas noches. Buenas noches, profesora, compañeros, intérprete, ¿cómo están? Sí, justo el día de mañana usted nos dice que tenemos prueba, ok. Ok, el examen final tenemos el día de mañana, ok. Pero para nosotros poder descargarnos las diapositivas, eh, claro, o sea, es importante también que lo que hemos aprendido en las clases vamos a aprender, pero también otros temas que no hemos aprendido que nos pueda enseñar usted también, porque bueno, en este caso, obviamente, ha habido algunas clases que no hemos podido estar y no hemos aprendido algunos temas también. Yo quería pedirle que tal vez, como mañana ya tenemos el examen, no sé qué temas nos va a tomar, tal vez para comentarle, o me puede explicar qué temas nos va a No, tomar. solo están los temas que hemos tratado en la clase. Como les decía, creo que hemos avanzado con todos los temas, a pesar de que no hemos tenido estos 3 días. Obviamente, los temas son solo los que se han revisado en clases y están también en las diapositivas. Así que no habría problema con eso. De todas maneras, si es que ustedes quieren nuevamente, habría la posibilidad de hacer inclusive el domingo la prueba. Vean, siempre hay el análisis sobre las situaciones. Ya, Juan Pablo continúa, comenta así, sí, yo comenté acerca de los temas de la clase. Sí, ya se quedó lo que es el examen para el día de mañana. Yo creo que ya no es necesario cambiarle, ya que ya se quedó. Sí, pero es más para que en este caso los temas que nos va a tomar sean los que nos ha enseñado, no otros temas que tal Claro, vez. no, eh, claro, totalmente, Juan Pablo, eso sería muy injusto para ustedes y eso no es el tema perjudicarles, simplemente son los temas que ya hemos visto y que hemos revisado en la clase. ok, bueno, muchas gracias, profesor Juan Pablo. No te Mayeli, preocupes, Juan Pablo, más bien, gracias. Mayeli comenta si tenemos el examen. Otra vez. Ya, María Cristina comenta en la plataforma, ya que anteriormente no nos abrió una prueba que se va a Mm, abrir. ujú, tienen solo una prueba. De eso ya habíamos hablado también la clase anterior. Y para jueves. Y la autoinstruccional, sí, sigan desarrollando. Ya habíamos hablado también de la institucional y por eso ahorita les estoy preguntando si tienen alguna duda para poder aclararla y para poder seguir un poco la clase. Muy bien, doctor. ¿Pablo? ¿Algo? Ya, ya, yo que bueno, en este caso en el grupo de WhatsApp hemos enviado algunos temas para poder enviar. Yo sé que hay otros grupos que se están reuniendo para hacer la autoinstruccional. Bueno, yo creo que está bien para ellos, ¿no? Pero igual, o sea, el deber, la responsabilidad de cada uno, creo que es muy importante que todos, eh,
Ya la próxima semana, o sea, ya esta semana se va a hacer la última y queremos que cada uno individualmente podamos hacer mejor, estudien, aprendan, estudien nuevamente, si tienen dudas, es mejor, una sugerencia que les puedo dar para que puedan realizar mejor el autoinstruccional. Eso es por favor. Sí, bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta específica, si no seguiríamos. Les decía si hay inclusive alguna pregunta de algún contenido anterior. Creo, diría que hemos planteado los temas más importantes y como les he venido diciendo en las clases anteriores, todos los temas que se plantean eh, obviamente van a tener ustedes que en su vida profesional seguir trabajando, estudiando, pero aquí se toman los temas más importantes, ¿no? Creo que hemos planteado desde el por qué por qué la materia, la justificación de la materia de desarrollo organizacional, cuáles son los puntos más importantes para hacer este proceso. Eh, planteado en inicio lo que es el trabajo de iniciar desde lo que es la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los valores, y que a partir de eso se tiene que hacer un análisis de qué es la cultura organizacional, que cómo depende también de esta cultura para que haya un comportamiento productivo y que haya un ambiente también de satisfacción. Habíamos hablado también del clima organizacional, de las características, de las dimensiones del clima. Y luego hablamos de las diferentes metodologías que tiene el clima organizacional, perdón, las diferentes metodologías de cambio. Hablamos también de la resistencia al cambio, recordarán ustedes, son temas fundamentales, o sea, el no llevarse esa información nos dejaría un vacío también en su formación. Eh, también luego hablamos de cómo hacer o cómo implementar estos diferentes programas de desarrollo y de cambio y que se puede utilizar estos métodos que hemos planteado, que ya ustedes sabían, que hemos conocido, ¿no? Hay otras metodologías también, pero en general yo les había dicho, tomando en cuenta todo esto de las metodologías, lo más importante es que ustedes estén claros que para hacer todo proceso de cambio se parte de un proceso de diagnóstico, este diagnóstico que se comunique a los colaboradores, luego que se plantee todo un plan de comunicación, de motivación para que entren dentro de este plan, de capacitación, que haya este plan que esté claro y luego hacer un proceso de retroalimentación y de seguimiento. Entonces, todo plan tiene en sí este proceso, con estas ligeras eh, modificaciones que tiene de acuerdo a cada uno de los autores, pero nunca un plan puede nacer solo, como les venía diciendo, desde la percepción, sino de tomar datos a través de encuestas, de reuniones con los directivos, con las personas que están dentro que son colaboradores, de analizar los procesos que se van dando. Pues todo esto implica todo un estudio, ¿no? Toda una investigación que se puede hacer dentro de las empresas. Tenemos una pregunta, doctora. En el chat comentan, buenas noches, una pregunta, ¿se puede recuperar el examen? Si es que en tal caso les va mal. Todavía no dan el examen, así que capaz que les va súper bien. De todas Ok, listo. maneras, veamos los resultados, porque mañana mismo veremos los resultados y ahí veremos cómo les va, ¿ya? Ok, listo, muchas gracias. Karen Colorado tiene una otra pregunta. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Sebastián, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Tengo mi duda es esta. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de
Hay deberes tal vez de recuperación, tal vez algún deber nos envió, hay un podemos recuperar algún deber. No, chicos, no creo que las deberes son pocos, se les ha dado el tiempo suficiente, no ha sido yo creo que la mayoría han presentado y lo han hecho a tiempo, creería que no son necesarios. De todas maneras, si hubiese alguna circunstancia específica, por un tema de enfermedad o por alguna situación, sería entendible y eso sería una cuestión personal, ¿no? Para permitirle presentar esa misma tarea. Pero ahí tendrían que decirle a Sebastián para que él me comente y si hay una justificación, obviamente, pueden haber ciertas excepciones, digamos, ¿no es cierto? Porque sí puedo entender que si alguien estuvo enfermo una semana, o estuvo con una situación complicada, puede haber esa excepcionalidad. Ok, ok, doctora. Solo tiene una consulta. Ya sí es verdad que algunos tienen algunos deberes atrasados. Yo como sugerencia, como personas sordas que somos, el día lunes ya habían algunos deberes que estaban algunos equivocados porque pensaban que era el lunes a las 12 de la noche, decía. Pero se equivocaron que algunos enviando porque solo era hasta el domingo medianoche, o sea, se cerraba la plataforma. Y algunos se confundieron y creo que enviaron al día siguiente, quisieron enviar y ya no pudieron enviar porque se confunden. Así que eso quería comentarle, profe. Tenían que haber enviado Sí, antes. no sé si haya muchas confusiones, pero eh, no sé en qué tarea fue esa, porque no me ha dicho nadie eso, porque podríamos ahí revisar. Ah, es justo el deber de los 3 módulos que teníamos que elegir y poder hacerlo, seguir paso a paso del día lunes. Decía que se cerraba, obviamente, el lunes a medianoche, pero era, por decirle, era domingo, comenzó el lunes, ahí se cerraba. O sea, 12 de la noche del día, 12 de la madrugada, podríamos decir, de la noche del día lunes que empezó. Entonces muchos pensaron que era para el día lunes a la medianoche, pero se confundieron algunos creo que Karen fue la que me avisó que No no había. sé, a ver, escriban si alguien está en esa situación para ver qué podemos hacer, ¿ya? Y cuál tarea era. Escríbanme y aquí en el chat o díganle a Sebastián para poder solucionar el tema. Ah, razón que le Karen preguntó acerca de los deberes de recuperación. Entonces, compartir tu pantalla. Ya, va a compartir tu pantalla, Karen. Pero sí, pero tenía antes, ¿no? La asistencia. Ahí está. Ujú. Decía lunes 12 de diciembre a las 12 de la noche. Pero esto es 12. Tenían que presentar el domingo, o sea, más bien tuvieron más tiempo. Claro. Y se confundieron y se confiaron y no enviaron el deber. Pero más bien les di más tiempo, o sea, no sé. Recuerden lo que les decía, ¿no? Por lo general estaban enviando hasta el domingo, más bien les di más tiempo. O no, estuvo bien, porque era el domingo, no, hasta el lunes hasta las 12 de la noche. No, empezó lunes, creo, o sea, domingo 11:59. Claro, En la noche ahí se cerró. O sea, claro, lunes. pero estaba bien, pues. Estuvo bien, porque el domingo es cuando tienen que presentar, hasta el último momento del domingo. Está bien. Ok.
Juan Pablo, como decía, sí es verdad, sí, creo que algunos se confundieron, pero sí, es verdad, la responsabilidad es de cada uno que toca enviar los deberes, o enviar antes mejor. Yo creo Porque que, era más bien hasta el domingo, hasta las 12 de la noche que podían, o sea, 11:59 que podían presentar. Ujú. Darwin tiene alguna pregunta. buenas noches, profesora, ¿cómo está? Bueno, ya de estos temas de los deberes, ya creo que ya es responsabilidad de cada uno, de que tiene que serlo. Es verdad que no tienen que confundirse en fechas y tampoco hacer al último día, yo creo que es mejor hacerlo antes. Ver su plataforma, ver la fecha, los temas, y si la fecha dice tal día, enviar un día antes. Yo creo que también muchos de los que estamos aquí ya pasamos el curso de español, los dos niveles, y creo que sí tienen que seguir practicando eso. Así que eso quería comentarles si Ah, podemos. gracias, Darwin. Gracias. Gracias, Darwin. La última, María, ¿tienes alguna inquietud aparte de las que están diciendo tus compañeros? Ya, yo comprendo. Sí, igual, lo mismo que Darwin, ya antes nos había explicado. Mejor continuar con la clase para seguir aprendiendo un poco más de los temas que nos hace falta. Creo que es muy importante que también se den cuenta las personas sordas y que no se confundan también y que envíen antes mejor los deberes. Creo que es muy importante. Eso quería comentarle para no perder mucho tiempo y comenzar la clase mejor. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que les venía diciendo. Creo que el trabajo que ustedes hacen es muy bueno, si están interesados, preocupados, organizados, cumplidos. Bueno, entonces la semana, el día lunes hablamos de este tema que también está relacionado con lo que es equidad y justicia. Recuerden que una de las cosas que el talento humano tiene que trabajar en estos programas de desarrollo organizacional es plantear la necesidad de implementar un sistema bajo esta política de justicia eh, y equidad, ¿no es cierto? Habíamos dicho que hacemos una comparación en este proceso de equidad en cuanto a la equidad distributiva, ¿no? De la distribución del trabajo, de los procesos, de las funciones, esta equidad en cuanto al trato, en las relaciones interpersonales, y esta equidad que implica también el ser tratado desde una misma línea bajo cuando tenemos las mismas funciones. Recuerdan que yo les decía porque hay una comparación tanto individual como grupal. Y si yo hago una comparación individual con otra persona que ocupa el mismo cargo, nosotros como talento humano debemos ver que sí puede haber una variación en cuanto a esas diferencias de formación, de experiencia, a las diferencias en cuanto a la responsabilidad mismo, a las actividades extras que se les va encargando. Entonces, esto es algo que tenemos que velar y que esto implica que hay que hacer un sistema que esté claro para todos, ¿no? Para que no haya ese malestar por este trato injusto. Pero también habríamos hablado de esta equidad y trato en cuanto a otras diferencias, ¿no? Habíamos hablado de este plan de igualdad de oportunidades en donde es importante integrar inclusive esta perspectiva de género, ¿no? Donde hombres y mujeres tengan derecho a hacer, a acceder, por ejemplo, a una carrera profesional, a una situación de manejo en cuanto a las situaciones de jerárquicos y de crecimiento personal. Lograr también la igualdad a acceso a puestos de responsabilidad, promover y facilitar la conciliación, y esto se puede, no sé si la coherencia o la conciliación entre la vida laboral, la vida familiar y la vida personal. Y esto es algo que tiene que velar también talento humano, ¿no? Recuerden que inclusive antes les daba el ejemplo que inclusive la ley ya está entrando en este proceso de buscar ese equilibrio y derecho entre mantener esta vida personal, social, perdón, personal, familiar, con diferentes políticas que se han dictado
para que uno pueda trabajar en eso. Ojalá vayamos creciendo en eso, ¿no? Porque a medida que pasan los años uno se da cuenta que lo importante es tener ese equilibrio, tener ese tiempo para los hijos, tener ese tiempo para la familia, tener ese tiempo personal, de crecimiento profesional y todo eso, y para eso necesitamos ese equilibrio. Y propongamos eso, propongamos como talento humano el sostener esa posibilidad de equilibrio de vida familiar, como les digo, en estas 3 áreas, ¿no? Porque posteriormente los problemas que se dan a nivel emocional en los colaboradores, como esta situación de estrés o del síndrome del quemado, está relacionado con eso, ¿no? Porque los colaboradores no tienen ese equilibrio de vida en estas líneas que les digo, sino que están tan metidos en el trabajo con un nivel de carga de trabajo que hay un deterioro emocional porque no hay ese equilibrio como ser humano. Entonces, este es un derecho, chicos, y este hay que sostenerlo, ya hay que implantar políticas cada vez más que pretendan hacer que esta vida del colaborador tenga esas posibilidades de desarrollo en estas 3 áreas, ¿no? Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos también hemos visto de contratación, ¿no? De este proceso de selección, en donde sea lo más claro, lo más justo, y para eso hay que implementar estos sistemas de contratación, ¿no? Prevenir también las situaciones de acoso sexual a razón de esta identidad inclusive sexual. Hoy es un tema que también nos trae mucho a nosotros a determinar políticas en donde haya este proceso de manejo en cuanto a esto. Inclusive en las empresas hay un grupo de personas que hacen procesos de conciliación cuando hay dificultades y cuando hay estas denuncias de acoso, no solamente sexual, sino de acoso laboral. Y ustedes están llamados a ser parte de ese grupo de personas que están en este proceso de mediación. Y es totalmente necesario. Nosotros hacemos procesos de mediación constantemente para inclusive resolver problemas de índole interpersonal, ¿no? No hay una buena comunicación, de conflicto, y esto implica que talento humano tiene que involucrarse en estos procesos de mediación, ¿sí? Y crear un grupo de mediación que está formado por un representante de los colaboradores, talento humano, un directivo, alguien que está relacionado también con estos procesos e inclusive ya legales, ¿no? Porque esto implica un problema legal súper fuerte. En algún momento nosotros teníamos una denuncia de acoso laboral y es una denuncia que es muy seria, ¿no? Para la empresa. Estos grupos de mediación son muy importantes. ¿De acuerdo, chicos? También está relacionado con este tema que les acabo de decir, de lo que es un plan de igualdad de oportunidades para todos. Acá les habría dicho también acabar con esto de determinar cierto tipo de trabajos que están categorizados solo para hombres o solo para mujeres. Antes los cargos relacionados con situaciones de liderazgo eran más entregados a hombres que mujeres. También ya se promueve este equilibrio. Acabar también en la empresa desde los puestos de trabajo en donde solamente, como les digo, hay solo hombres y eso implica una respuesta de discriminación. Entonces, hay 5 principios que toda empresa debe optar para lograr la equidad, ¿no es cierto? Que es súper importante. Promover la igualdad de género desde la dirección de más alto nivel. La discriminación y la igualdad en cuanto al género debe ser muy puesto en claro, inclusive como una política, ¿no? Respetar y defender los derechos humanos por igual y promover la no discriminación, defender esto de los derechos humanos. Es algo que en la actualidad está mucho más abierto
mucho más, las empresas ya lo toman en cuenta, ¿no? El derecho del ser humano y desde los derechos que acabamos de hablar recién, ¿no? Por ejemplo, desde el derecho a un tiempo de descanso dentro de la empresa, a un tiempo de vida familiar, a un tiempo en donde pueda expresar sus ideas, donde sea también atendido desde estas situaciones emocionales que las personas tienen, porque ya hay una situación de salud. En las empresas, inclusive ahora en las empresas particulares, hay seguros, inclusive médicos, en donde incluyen psiquiatría y psicología, porque ya es un tema de enfermedad y de un problema de salud mental. Ya ahora hay mucho énfasis en cuidar al colaborador también desde esas líneas. Por lo tanto, en defender los derechos humanos por igual y promover la no discriminación. Velar por la salud, seguridad y bienestar de todos los trabajadores. Y eso es un tema de ustedes, ¿no? Ustedes ya tienen una materia específica de seguridad industrial, de seguridad para los colaboradores, y ese es un tema también de derecho. Ya no es solamente una cuestión de que obligada a la empresa, sino es un derecho que los colaboradores deben tener. Y por lo tanto, ustedes deben tomar en cuenta para tener un programa que desarrolle y que proteja, que dé seguridad a los colaboradores en todos los ámbitos, inclusive en esta seguridad de tipo emocional y personal. Siempre les daba un poco de eso, ¿no? Porque me parece que es uno de los temas más importantes. A veces se toma en cuenta mucho esta seguridad física, pero la seguridad emocional de comunicación y de atención a eso, yo tengo una formación psicológica, ¿no? Entonces, para mí ese es un tema muy importante, ¿no? Y que marca la diferencia, marca notablemente la diferencia. En esta semana teníamos un colaborador que está viviendo una situación muy difícil de pérdida, y otro que está viviendo una situación de divorcio, ¿no? Y claro, tú miras a un colaborador que está sufriendo, que hay una situación emocional que marca su vida y que muy difícilmente puede seguir teniendo la misma respuesta laboral. Entonces, nosotros damos apoyo psicológico a estas personas para que logren estar mejor. Hay un proceso de contención emocional que permita que ellos se sientan tomados en cuenta y con el derecho a ser atendidos desde esta área de salud. O sea, y es algo nuevo porque en las empresas no importaba mucho, ¿no? Si tiene un problema, no sé, como les digo, de divorcio, una situación emocional, de pérdida, tenía que resolverlo, ¿no? Inclusive antes te decía que los problemas se deben dejar en la casa y que en el trabajo uno debe ir como que sin ningún problema, pero esa no es la verdad de los seres humanos y por lo tanto la atención desde eso es algo que es un derecho. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de sus colaboradores, hombres y mujeres, sin discriminación, ¿no? Promover este sistema de educación y formación y tenerlo muy en cuenta. Porque es un tema donde ustedes como talento humano deben trabajar muchísimo. El trabajo con el crecimiento profesional y de conocimientos debe ser uno de los ejes fundamentales para promover dentro del Departamento de Talento Humano, de esta área de recursos humanos. Entonces, o de talento humano. La otra cosa que es importante es evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. El difundir, el plantear estos avances que se van dando en este proceso de desarrollo y de acompañamiento en cuanto a lo que es la discriminación de género y de esta parte de igualdad en base a esto que les dije. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la equidad en los equipos y trabajos
de trabajo y de organizaciones inteligentes, que ahora se habla de esto. Recuerden que yo les decía que se habla de esta metodología de trabajo de trabajo de equipo, pero también esta funcionalidad de lo que ahora se habla de la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, hablar de un colectivo que es inteligente, de personas que son inteligentes, pero que con esa colectividad trabajan mucho mejor. Entonces, incrementar la imparcialidad, la credibilidad y el respeto, chicos. La imparcialidad para tomar decisiones. Sea hombre, mujer, la identidad de sexo, la edad, lo que se plantee en base a las diferencias que pueden haber, debe ir cada vez siendo más equitativo, ¿no? Entonces, la imparcialidad, les voy a compartir para que vean la presentación. Entonces, esto que les decía, ¿no? Cada vez incrementar la imparcialidad, la credibilidad y el respeto a los colaboradores, ¿no? La otra cosa es favorecer y consolidar el nivel de confianza en la organización, es decir, yo creo en la organización. A través de esto lo que se puede es fidelizar, ¿no? Es decir, estoy en una empresa en donde me siento bien tratado, siento que es una empresa que es justa, que se consolide esa confianza en ella, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que tiene talento humano y las empresas como objetivo a cumplir. Mejorar sustancialmente el ambiente de trabajo, que eso ustedes lo tienen inclusive, como les decía, en una materia específica. Mejorar este ambiente de trabajo, tanto en lo físico, en la seguridad también, y en la salud ocupacional. Se incrementa también el compromiso de los colaboradores, incrementar ese compromiso de los colaboradores para estar dentro de la empresa y formar parte de ella, involucrándose de tal manera que se sienta bien y haga que tenga un proceso también de productividad. Genera la libertad de los colaboradores para entender asuntos personales, ¿no? Generar esto que les decía, para atender los asuntos personales y ayudarles a ser entendidos desde esa individualidad. Propicia un mejor equilibrio en la vida personal y de trabajo. Es decir, entonces, van más allá de entender que es solamente una persona que necesitamos para que produzca, más mirarlo de una manera distinta, ¿no? De este equilibrio en su vida personal y de trabajo. Hablando de esta situación, ¿ustedes creen que se da en actualidad esto, este equilibrio de manejo de justicia en las empresas? ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre el tema? Además, yo no quiero que nos centremos en la discapacidad, porque ya el día lunes hablamos un poco de esto, de que todavía no existe este manejo en cuanto a la discapacidad. Pero tomando en cuenta, y no porque no sea importante, hay estos otros elementos que sí se dan dentro de las empresas. ¿Creen que sí hay este equilibrio en manejar la vida personal, la vida laboral y la vida emocional de los colaboradores? Muy buenas noches, profesora, ¿cómo está? Nelly comenta, muy buenas noches, perdón que comente, quería comentar algo también acerca de la justicia. Yo creo que sí hay bastante violencia en la empresa, en las empresas, no hay todavía ese respeto, lo que usted nos está enseñando, una igualdad, una oportunidad. Por ejemplo, si yo soy profesional y quiero también trabajar en una empresa, a veces no dan oportunidad a las personas, o sea, nos podemos sentir hasta discriminados, porque incluso nosotros también nos estamos preparando para poder aprender, pero no hay esa igualdad. No hay la igualdad de oportunidades, ¿no? Y en el equilibrio entre lo personal, emocional y laboral, creen que obviamente, según lo que dice Nelly, tampoco existe.
¿Creen que se ha mejorado en cuanto a estos temas? David, ¿qué experiencia tienes tú sobre esto? Ya. Digo, María, perdón, empezando, dice, yo creo que esta equidad o desigualdad siempre viene desde la familia. Obviamente tiene que haber un equilibrio, ¿no? En mi caso yo trabajo 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vengo acá a casa, almuerzo algo, estoy con mi hija, pero también paso tiempo con mi familia, o sea, con mi papá, tipo 6, 6:30 de la tarde, merendamos juntos para aprovechar el tiempo, y a las 7 empiezan las clases. Entonces, creo que me faltaría un poco más de tiempo como pasar con mi familia, porque obviamente trabajo mis 8 horas, vengo a casa, paso un tiempo con mi familia y también en este caso estudio y después deberes y a veces no me queda poco tiempo. Por eso aprovecho el tiempo que tenga para estar con mi familia. Pero dentro de la empresa hay ese espacio de entender este equilibrio, de abordarlo. Bueno, la María Elisa dice, bueno, en la empresa es totalmente diferente, ¿no? Por ello quisiera que trabajemos más tiempo. Pero bueno, yo cumplo mi horario de trabajo y vengo acá a la casa para estar con mi familia. Es Ujú. diferente. Y todavía hay muchas cosas que no se dan, ¿no? Inclusive en las empresas, en algunas empresas ya hay psicólogos clínicos que trabajan dentro del área del talento humano para abordar estos temas de tipo emocional, y que cada vez son mucho más frecuentes. Entonces, plantear esa necesidad y esa atención prioritaria que se tiene que dar, ¿no? Y que después también hemos hablado también en algunos momentos de los efectos de la pandemia y que sí es un golpe muy fuerte para lo que hemos tenido que vivir y esto implica una atención distinta. Y en eso también radica como un poco la adaptabilidad que debemos tener las empresas para atender a los seres humanos de una manera distinta, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que están viviendo. Pero en todo caso, ahí es el trabajo de talento humano el seguir promocionando esta necesidad. Ujú. Bueno, vamos un poco, vamos así. Entonces, a partir un poco de eso, ¿cómo comenzar? ¿No? ¿Cómo qué hacer? ¿Qué hacer en las empresas para que se dé este trato igualitario y justo? Y una de estas es la primera, que es realizar un diagnóstico organizacional para identificar los posibles desbalance en la plantilla laboral. Estos desbalances que haya en el trato en los colaboradores y hacerlos a través de un diagnóstico, ¿no? Que está relacionada también con hacer una encuesta de cómo están entrevistas personales. También hay trabajadoras sociales dentro del talento humano que hacen todo este proceso de averiguar la situación familiar que viven los colaboradores y de eso poder ayudar. Nosotros desde hace un año, por ejemplo, tenemos un fondo común en donde ayudamos a las personas que están en una situación económica difícil, ¿no? Y si bien es una colaboración de nosotros mismos que nos hemos organizado de esa manera, creo que esa conciencia de ir teniendo esa responsabilidad social está siendo cada vez más fuerte. Entonces, establecer también una estructura en las áreas, funciones, mandos con equilibrio, esta reestructuración en las áreas donde hay estas funciones claras y estos mandos, estas coordinaciones, de tal manera que haya un equilibrio en esta relación que todavía existe de estructura de mando, ¿no? Para que haya este trato justo. Y es un tema complicado, diría yo, que siempre dentro de todo esto hay esa relación a veces que uno dice, no sé, como que hay los favoritos, ¿no? Hasta de los líderes dicen es que él es el favorito
y como es el favorito, a veces tiene privilegios, ¿no? Dentro de las empresas. No sé si ustedes han vivido eso. Y algunos líderes manejan muchísimo estos vínculos emocionales para tomar decisiones desde eso. Y eso hay que tratar de que no haya. Al menos en donde yo trabajo, sí hay mucho estos vínculos. A veces esta falta de equilibrio que le pide una amiga que le dé permiso y siempre hay permiso y le pide a alguien que no es amiga y no hay permiso. Entonces, desde eso, porque las políticas a veces se manejan de acuerdo a quién es, ¿no? Y sigue habiendo. Y ahí está un poco, conversamos el otro día con un compañero y decía, es que la líder, digamos, la dirección no debería tomar esas decisiones, sino talento humano. Talento humano es el que permite, el que ayuda o que promueve estos los permisos o no. Pero finalmente, en donde al menos yo trabajo, no funciona así. O sea, el líder le dice sí y ha habido políticas súper fuertes para unos y para otros, ¿no? Por ejemplo, en donde nosotros está prohibido dar vacaciones, a alguien que pide vacaciones cuando está cerca de un feriado, es porque hace un puente. Y el otro día pedía una compañera y no le dieron. Y ahora que estamos en estos días, pidió una compañera 3 días antes de las vacaciones y se las da. Entonces, eso crea mucho más malestar en el ambiente y en el clima laboral, ¿no? Entonces, también cómo hacerlo, estamos revisando, reconocer las bondades que supone integrar equipos de trabajo bajo el principio de equidad. Conocer eso que les estoy diciendo. Identificar los dividendos de la diversidad e inclusión laboral. ¿Cómo está este proceso de inclusión? ¿Cómo se da el trato a la inclusión? En algún momento también comentaba yo con ustedes, en donde les decía, por un derecho adquirido y políticamente dado, está este proceso de inclusión. Pero ¿en qué medida también esta inclusión es técnica, es programada, es de inclusión, ¿no? Y es parte del equipo, se les da el mismo trato, se les da las mismas oportunidades y ustedes en muchas ocasiones lo que han dicho es que eso no existe. No existe porque inclusive no hay una normativa que sea reglado esto de que hay esta oportunidad sin discriminación. Y eso está clarísimo y eso hay que lucharlo. Entonces, promover también estos espacios en donde no haya esta inequidad en cuanto a la inclusión, entre paréntesis, pero que no hay esta inclusión verdadera. Revisar las políticas existentes y modificarlas hacia un nuevo enfoque en cuanto a esto de situaciones de inclusión y de discriminación. Admitir que todos los cambios influirán en el incremento de la productividad y competitividad, ¿no? Cada vez que haya estos programas de inclusión y de trato justo y con políticas claras, habrá una mejor satisfacción de los colaboradores y por lo tanto habrá una mejor productividad y competitividad. Se cree en ellos y en las competencias que tienen para poder realizar cualquier puesto, pero también creer en esa competencia, en esas competencias que tienen los colaboradores para desde esas competencias promover su desarrollo. María, me parece que quiere hablar. Sí, justo anteriormente, profesora, nos comentó 6 puntos muy importantes que nosotros debemos hacer dentro de la empresa. Un ejemplo que quiero poner es que en este caso, dentro de las empresas, dentro del ámbito laboral, cuando nosotros participamos en el ámbito laboral, talento humano siempre se reserva en todo. Obviamente nos dan los días de ley, nos dan nuestros feriados que nosotros debemos hacerlo, y obviamente un año después, cuando nosotros iniciamos en la empresa, nos dan nuestras vacaciones de 15 12 días. Hay momentos que, por ejemplo, nosotros queremos ir al doctor, queremos ir a citas médicas y nos descuentan de las vacaciones. Entonces, Sí.
podemos nosotros usar de diferentes formas. No sé si estará bien eso que nos escucha en las vacaciones si nos está pasando alguna dificultad en nuestra salud. Por eso es importante que creamos programas para que nosotros podamos desarrollar y nosotros mismos podamos tener personas con discapacidad auditiva, hipoacusia, discapacidad en algunas formas para poder tenerles dentro de la empresa y que haya esa verdadera inclusión. Entonces creo que hay que comprender porque hay veces, hay momentos en que el intérprete nos va a estar con nosotros y nosotros debemos escribir en español para poder comunicarnos de otra forma diferente dentro de la empresa. O a su vez nosotros enseñar o crear programas de talento humano para enseñar la lengua de señas de las personas, al menos lo básico para poder comunicarnos. Creo que es algo que podemos hacer entre compañeros, entre todos nosotros que nos estamos formalizando para que evitemos más esta discriminación y seamos más pacientes y que poco a poco podamos, como talento humano, poder desarrollar tanto a las personas oyentes que les está pasando ahora en ese momento y que no haya esa discriminación, como a las personas sordas. Entonces creo que es muy importante. Cuando hay conflictos dentro de la empresa, talento humano a veces hace los ojos ciegos y no quiere solucionar. Bueno, eso esperemos que cambie a futuro. Eso es mi experiencia, lo que vi. Y María, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Siempre tus criterios son inteligentes y desde una posición reflexiva, así que sí, totalmente de acuerdo, María. Pero siempre creo que debemos ser los protagonismos, todos los que formamos parte de una empresa, ¿no? Que buscar siempre el ser escuchados, el pedir esta justicia en cuanto a los derechos del buen trato, de todo esta parte distributiva, de funciones, de todo eso, en donde debe estar clarísimo para todos, ¿no? Y la igualdad implica también el tratar de acuerdo a la necesidad de cada uno, porque digamos que hay personas, como te dices, con discapacidad, y implica que ellos deben tener un trato de acuerdo a su necesidad, ¿no? No porque incluirles, te doy las mismas responsabilidades, tomando en cuenta que podrías tener una cierta limitación, y eso no implica que no puedes resolver una situación de conflicto o enfrentar tu trabajo, pero sí debo dar herramientas que te ayuden a ti a esa mejor respuesta en tu trabajo, ¿no? No sé, digamos, por ejemplo, una persona, el otro día hablaban de una discapacidad física. Si yo doy trabajo a una persona con discapacidad física y no hay rampas, por ejemplo, para mi traslado, las puertas de las empresas, de las oficinas son angostas de tal manera que no entra mi silla de ruedas. Eh, Imagínense, ¿no? O sea, entonces no le estoy dando la accesibilidad física al trabajo y por lo tanto esta es no tratarle de manera con sus derechos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo. Entonces, los derechos están en cuanto a tratar a cada uno de sus colaboradores de acuerdo a su necesidad. Mucho más si es evidente, ¿no? O sea, es totalmente entendible de que las empresas tienen que hacer este proceso de adaptabilidad. ¿Sí? Muy bien, chicos, sigamos. Entonces, ahí que dice la mañana. Sí, tiene razón. Justo como personas con discapacidad física, obviamente, sí van a necesitar un trabajo adaptado, ¿no? Porque cuando entran necesitan las rampas para que ellos puedan subir, puedan bajar y puedan valerse por ellos mismos. Pero la arquitectura debe ser implementada desde antes de que una persona venga. Creo que es Así muy es. importante que cuando una persona también llega a un edificio o llega al trabajo, tiene que haber el ascensor también para que pueda subir. Entonces creo que es importante que en las áreas también deban tener todo para las personas con discapacidad y adaptabilidad. El acceso en algunas construcciones, en algunas empresas no hay, pero se puede lograr, se puede hacer para que puedan cambiar la arquitectura y que puedan adaptarse para las personas. Con las personas. De acuerdo. Me parece que estoy recortándome, ¿no? Por tu- Yo sí lo escucho.
Así, ya. Pero sí intenté cortaste, Sebastián. Bueno, entonces, para un poco ir cerrando sobre esto de la discriminación, obviamente buscamos la igualdad en los procesos de selección y contratación, en las condiciones de trabajo, en la igualdad eh, en cuanto a las políticas salariales de hombre y mujer, sin que haya una discriminación, en cuanto a la formación y clasificación profesional, en cuanto al ejercicio responsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, y también relación. Me fui y regresé. Sí, sí. Creo que sí, sí me escucharon todo, ¿no? Sí, sí le escuchamos. Hasta en unos segundos nomás que Me fui y regresé. Así que bueno, chicos, en cuanto a este tema, espero que este tema les he dado eh, con mucha reiteración el tema porque creo que es una de las obligaciones más importantes de talento humano, ¿no? Para desarrollar programas que vayan a cada una de estas áreas o derechos que debe tener. Entonces, imagínense si talento humano tiene toda una política y programas para desarrollar cada una de estas áreas de lo que les acabo de decir y dar como resumen finalmente, ¿no? Que haya un proceso de selección que sea justo, que haya unas condiciones de trabajo justo, que haya una distribución del trabajo justo entre hombres y mujeres sin discriminación, que haya una política salarial adecuada, que haya una formación y clasificación profesional que no discrimine, que haya estos ejercicios de responsabilidad con los derechos de vida personal y familiar, que haya todo un sistema de mediación para resolver situaciones de violencia y acoso. Temas que son de ustedes, chicos, de talento humano, que no, ¿quién más que ustedes van a estar interesados en que estos procesos sean los que deben incluirse dentro de una empresa con políticas claras, con procesos claros y que sean evaluados, ¿no? Desde los clientes internos como los externos en cuanto a cómo se mira todos estos temas de igualdad. ¿De acuerdo? ¿Les pareció interesante? Me imagino que ustedes en algunas materias también lo habrán topado como un tema necesario. ¿Sí? Aquí dentro de la materia no estamos para construir un programa de cada uno de estos, pero sí quiero saber que sí hay que hacerlo, ¿no? Porque ya es todo un proceso de levantar información y de hacer estos procesos de cambio. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a entrar a un tema que me imagino también que en alguna materia lo toparon, no lo toparon tan profundamente, me toparon poco, pero que también es básico. Hemos hablado del desarrollo organizacional y dentro de esos involucrarnos más en la vida de las personas, de los colaboradores en cuanto a buscar ese equipo. Y les he estado hablando de este equilibrio emocional, y les he estado hablando de que las situaciones de salud mental implica un cuidado para que no haya estas situaciones que ahora llaman de estrés. Entonces, vamos a hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué es el estrés laboral? Y para ellos, ustedes saben que siempre les hago que ustedes se involucren primero, que miren el tema, que consulten, que ustedes discutan y luego este es como un método para trabajar. Entonces, igual vamos a hacer unos equipos de trabajo eh, para trabajar este tema en primera instancia. Primero, gracias. ¿Qué es el estrés? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas?
Sebastián, ¿cuáles son los síntomas y cuáles son los efectos físicos? ¿Cómo se identifica el estrés laboral? ¿Qué tratamiento del estrés? ¿Cuál es el tratamiento para el estrés laboral? Y no es un tema menor, es un tema muy, muy importante, mis queridos chicos. Así que vamos a dividirnos, ¿ya? El grupo... Ya. Ya, una consulta era, ¿qué es el estrés laboral? Las causas, cuáles son los síntomas, cuáles son los efectos y cuál es su tratamiento, ¿verdad? A ver, cuáles son efectos físicos, causas, síntomas, efectos físicos, eh, cómo identificar el estrés laboral, cuál es el tratamiento del estrés laboral, ¿ya? Entonces, mis queridos chicos, vamos, creo que les repetiste ahí. Sí, les puse por el chat A lo ver, que usted... espérame, yo la primera es, ¿qué es el estrés, no es cierto? La primera es que es el estrés laboral. La segunda, causas, La segunda son las causas, la tercera son los síntomas. los síntomas físicos, Sí, la cuarta es cuáles son sus efectos físicos. cómo La quinta, identificar el estrés laboral. Sí, sí está cuál bien. es el tratamiento del estrés. Son en total 6 preguntas. Ajá. Y el tratamiento, cómo se trata, cómo se apoya esto del estrés laboral. Entonces, vamos a hacer una consulta sobre eso, ¿ya? Para topar. Y entonces les voy a dividir en varios grupos, ¿ya? El primer grupo va a ser qué es el estrés y cuáles son los síntomas. Por favor, si esto lo puedes anotar, el primer grupo, grupo uno, qué es el estrés laboral y cuáles son los síntomas. El segundo grupo, El segundo grupo, cuáles son los efectos físicos y cómo identificar el estrés laboral. ¿Cómo se identifica? Los efectos físicos y cómo se identifica. El tercer grupo, estamos ahí. El tercer grupo, el tratamiento del estrés laboral. ya, deme un ratito, pero se me fue ya. Otra vez, nuevamente, el primer grupo va a ser ¿Qué es el estrés y cuáles son? qué es el estrés laboral y cuáles son sus efectos. No, no, el primero, perdóname, Santiago. ¿Qué es el estrés y cuáles son las causas? Estrés y causas. Ya, ese es el primer grupo. Ese es el primer grupo. El grupo 2, Grupo 2, ¿cuáles son los síntomas? síntomas. ¿Cuál es el efecto físico? Dos cosas, síntomas y efectos físicos. Ya. Y el grupo 3, El grupo 3, cómo identificar el estrés laboral. Y el grupo 4, tratamiento del estrés. Entonces vamos a hacer 4 grupos. grupo 4, el tratamiento del estrés. Ajá. Les envío nuevamente. Ya, ya les envié. Exacto. Entonces, eso vamos a trabajar, chicos, ¿ya? Eh, Siempre, como les digo, chicos, para mí es súper importante el primer acercamiento que ustedes tengan a eso, que busquen, que lean, que puede ser
la primera instancia del conocimiento. Luego, como hemos hecho aquí, luego analizamos, miramos, me escuchan, les pregunto y ahí podemos construir lo mejor posible el conocimiento. ¿Ya? Entonces, les voy a dividir en 4 grupos y vamos a determinar el trabajo. Listo, yo me voy a dar una vuelta por los grupos. Gracias, doctor. Gracias.
terminarían? Les dije que estaban realizando. No creo que culminaron todavía. A ver, chicos, no llegan todavía todos, ¿no? Están saliendo recién de las salas. Mm, Me parece que ya están 19, 20 ya. Ahora sí ya están todos. Muy bien, chicos. Les había dicho que para mí es importante que ustedes hagan este proceso de lectura, de comprensión del tema, que estoy segura que ustedes ya tienen un conocimiento previo. Nos faltan unos pocos minutos, pero este tema lo vamos a tomar el viernes para trabajar este último tema que tenemos. Antes de irnos, quiero enseñarles un video. No tiene tantas imágenes, pero es cortito y habla del estrés. Este corto es expuesto por una psiquiatra, psicóloga, que tiene mucho conocimiento de de qué pasa, cómo se produce el estrés en nuestro cerebro. Y quiero que lo puedan analizar y luego hacemos una conversación sobre el tema, la próxima clase. Pero quiero que se queden con esta información. Veamos cuánta información le llega, porque no hay muchas imágenes, hay más, es un contenido más verbal y veamos, ¿ya? Dura 5 minutos, por favor, para que estén súper atentos, ¿ya? Este video sobre el cerebro, nuestro mejor aliado contra el estrés, se llama. Es muy interesante. Les voy a poner también subtítulos. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados? Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere.
cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente más que nunca va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos vaya a escuchar mucha gente, que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con o sea, con conocimiento de lo que a uno le sienta bien y mal, conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y, por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener pues, que la comida mala sea la excepción y no la regla. Segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona, es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etcétera, esto nos altera. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida. Entonces, que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme. Hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir, ¿yo qué quiero conseguir en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi ikigai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo o no la tengo? Mi angustia, pensar en algo más. Y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D, y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, que a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos, donde hay esa simbiosis tan brutal, donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno, y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo apasionante. Entonces, para un poco terminar, les quería realizar este video de esta psiquiatra médico que habla del estrés, del estrés, por qué se da un poco eso y qué es lo que debemos hacer para salir de ese constante, de esa constante dificultad de manejar nuestras emociones. Entonces les dejo con estas inquietudes, les dejo con este video y con lo que ustedes han consultado para que nos veamos mañana y toquemos este tema. ¿De acuerdo, chicos? Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Muchas gracias también. Una buena noche.